Llegó el día de hablar de los diezmos y de las ofrendas. Este tema, muchas personas en Raíces Hebreas lo dan por sentado como algo muy sencillo. Simplemente dicen, los diezmos no son para hoy, los pastores son unos ladrones, que se pongan a trabajar. Pero esa actitud es muy similar a la que muchos teníamos antes, al decir, los diezmos son del pastor, no cuestiones lo que hace con ellos. Los cristianos dicen que se deben dar diezmos. Los que son de Raíces Hebreas dicen, no se deben dar diezmos. Sin embargo, nadie da argumentos congruentes para tratar el problema de raíz. Y es que el problema de raíz no es el dinero, sino la ignorancia en la que hemos vivido respecto de la Biblia y de las finanzas. Lo que hace que pastores codiciosos se aprovechen de las ovejas para sacarles la lana. Y por otro lado, cuando se levantan líderes que predican que el diezmo no es para hoy, también privan a la gente de conocer el verdadero significado de dar de acuerdo al mandamiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Por lo tanto, el día de hoy iremos profundo a la Escritura para conocer la verdad sobre qué dice la palabra acerca de los diezmos y las ofrendas. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Eliud Emanuel Díaz y esto es la hora de la verdad. Comenzaremos el día de hoy con sus opiniones en nuestra sección Preguntando se sale de Roma. ¿Es bíblico dar diezmos? ¿Sí o no y por qué? Rodrigo dice, no es aplicable al día de hoy ya que solo existen 3 clases de diezmo. El anual para levitas y sacerdotes, para las fiestas en donde Yahvé dijera el cual debía comer la familia y cada 3 años para viudas, huérfanos y extranjeros que son los pobres. Ninguno de los diezmos era dinero, aunque ya existía, sino que eran productos de la tierra. En Malaquías 3, que es donde se fundamentan los cristianos, el Padre exhorta a los levitas y sacerdotes, no al cristianismo, pero porque le ofrecían diezmos y luego daban lo peor. En el Brit Hadashah, el modelo del sustento es ofrendas, y es para ayuda a los hermanos con necesidades. Cuando Yeshua le dice a los fariseos que no dejen de diezmar, es porque aún existía el templo y el sacerdocio, ya que el templo fue destruido en el año 70. El diezmo de Abraham, antes de la Torá, fue un botín, un caso especial y no cuenta como un asunto doctrinal. Carolina dice, bíblicamente existen varios versículos en los que nos orienta a diezmar y otros que quizás no. Claramente no hay templo ni levitas, pero mi opinión es que sí deberíamos hacerlo, ya que existen grandes hombres dedicados a la obra de Yahvé, la cual requiere tiempo y dedicación. En muchas ocasiones y cuando un varón realmente es de Yahvé, es necesario dedicar tiempo completo a la oración por los hermanos, viudas, enfermos, etc. Ayuno y visitas, estudio en profundidad de la palabra, etc. Esto mismo obliga a ocupar la mayor parte del día y sería casi imposible además trabajar y sostener una familia y la obra del Creador. Con la mano en el corazón, creo que es nuestra obligación moral apoyar o diezmar para así afirmar a un siervo líder en una asamblea. Juan Carlos dice, lo que yo entiendo de lo que he estudiado es que los diezmos eran para los levitas, y dado que ahora no existe este orden sacerdotal, no está vigente darlos. En el Brit Hadashah se nos invita a dar voluntariamente conforme a Adonai ponga en nuestro corazón dar y conforme a nuestras posibilidades. Y también es justo compartir con quien nos enseñan la Torá de todos los bienes que tengamos, pero si realmente enseñan Torá y no tradiciones de hombres y Torá amputada o medias verdades como se dice en la cristiandad. Laura dice, en la Torá habla de los diezmos levíticos en tiempos del templo. La sedaká o caridad de justicia para los pobres y huérfanos creo que hoy en día no tendría que pedirse ya que se puede hacer una ofrenda considerando cada uno lo que desee y disponga en su corazón, al pastor, roé, maestro, etc. En agradecimiento por su tiempo y enseñanza de la Torá de suma bendición y edificación de nuestro Ruach HaKodesh, ya que el diezmo se ha convertido en una obligación e inclusive un asedio por parte de pastores para sus propios intereses, que además piden ofrendas para la iglesia, misioneros, etc., menos para el pobre, la viuda o el mismo hermano necesitado en la congregación. Ricardo dice, decidí creer en la palabra por lo que inicié el reto de los 3 diezmos de Deuteronomio 26. Primero para los levitas, que son los que predican el evangelio. Segundo para tener dinero para celebrar las fiestas. Y tercero para los pobres, las viudas, huérfanos y extranjeros, que es en el 3er año. Estoy probando a Adonai, pero respeto su poder de decisión sobre mi vida. Y Adriana dice, sí debemos diezmar porque Adonai lo manda.
Aparte, si amamos la obra de Adonai y tenemos amor por nuestro prójimo, debemos entender que los pastores maestros de la palabra necesitan un sustento como cada uno de nosotros. Llevar un ministerio no es fácil, sacrificar el tiempo, atender, pasar horas en oración, preparar el mensaje, evangelizar, limpiar el templo, el local o lugar de reunión, tomar preocupaciones por los pagos mensuales, los problemas de los hermanos, etc. No es una carga que pueda soportar cualquiera. Yeshua nunca abolió el diezmo. El problema viene porque no nos hemos libertado de este sistema capitalista. Por eso a los creyentes les cuesta dar tan solo la 10ª parte de los ingresos. Estando en el mundo sin conocer a Adonai gastábamos en tonterías, drogas, tabaco, alcohol. Y cuando llegamos a Yeshua y nos arrepentimos, ¿por qué algunos ponen tanta excusa para diezmar? Si le aceptamos como Adón, no es solo en lo que nos conviene, sino también en nuestra economía. Muchas gracias a todos los que dieron su opinión. Cada semana son más y más, no podemos poner todas las respuestas, pero les aseguro que sí las leemos todas. Estamos para edificarnos mutuamente. Todos tenemos algo que aportar. Nunca permita que le hagan sentir que su opinión no es importante. Ese fue el problema cuando estábamos en la teología del reemplazo, entonces haga oír su voz. Quiero hacer un prefacio a este mensaje y hablar un poco de cómo es que me vi en la necesidad de estudiar sobre las finanzas y cómo ha cambiado mi vida desde que lo hice. Yo estuve 10 años en una congregación donde pedían dinero para todo. Nunca me gustó nada de eso, y sin embargo, por miedo, nunca cuestionaba al pastor, ya que se me había enseñado que los diezmos eran del ministerio y que no debíamos preguntar en qué cosas se gastaban. Entonces, cuando dejé esa congregación y comenzamos a predicar, me hice a la determinación de jamás hablar sobre el dinero. Yo sinceramente no quería ofender a nadie, y me costaba mucho siquiera reunir una pequeña ofrenda para sacar copias de los estudios que dábamos. Luego, conforme pasó el tiempo, más personas comenzaron a venir a nuestra casa, que es su casa, y esas personas nos daban sus diezmos, y yo no se los quise recibir. Estaba tan presente en mi mente esa imagen del pastor egocéntrico que le anda preguntando a la gente si ya diezmó para que tengan derecho a que él ore por ellos o les preste un momento de su atención, que mi corazón rechazaba completamente la sola posibilidad de recibir un centavo de alguien más. Decía para mí mismo: Yahvé es mi proveedor, no necesito andar quitándole a la gente su dinero. Pero entonces un día fue tan insistente una hermana en darme sus diezmos, que cuando me negué a recibirlos me dijo: es que yo no se los estoy dando a usted, yo se los estoy dando a Elohim. Y me abrió los ojos a algo que yo no había visto antes. Yo estaba desobedeciendo a Elohim. No me refiero a desobedecer al no recibir los diezmos, sino a desobedecer al no estudiar, aprender y luego enseñar lo que la Biblia dice sobre los diezmos y las ofrendas, nada más por no ofender a la gente y por miedo a lo que podría encontrar. Entonces, lo que hice fue decirles públicamente a los hermanos: hermanos, yo sé que muchos de ustedes quieren dar sus diezmos y no se los he recibido, pero les prometo que estudiaré mucho la Escritura y cuando el Padre me enseñe qué es lo que debemos hacer, les mostraré bíblicamente la respuesta y lo que decida haremos, aun si a mí no me gustan los resultados. Mi situación de aquel entonces es lo que puedo ver en muchos ministros honestos el día de hoy. Han habido tantos ladrones en los púlpitos acabándose el dinero de sus ovejas solo porque se hacen llamar siervos de Dios, que en el momento que una persona honesta que no quiere aprovecharse de los demás empieza a predicar, tiene demasiado miedo a ofender a la gente en la cuestión financiera que las personas quedan en ignorancia sobre lo que la Biblia realmente dice. Y es un círculo vicioso que yo tuve que romper en mi vida. Y este mensaje es lo que el Padre me enseñó y que hemos puesto en práctica y vemos rendir fruto en las ovejas que nos escuchan predicar. Si usted está en la misma situación que yo me encontraba, le invito a que analice todo y con la dirección del Ruach HaKodesh decida si gusta implementar este sistema totalmente avalado en la Escritura para su vida, su ministerio y su congregación. Para empezar, dejemos claro algo muy importante. Si entendiéramos el corazón del Padre respecto de dar, entonces nos haríamos igual que Él. Yahvé Elohim fue el primero en darlo todo por su creación cuando envió a su Hijo a entregarse completamente. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Dar es una acción motivada por el amor. Si usted ama, entonces usted hará lo que haga feliz a su ser amado, aun si eso es una carga para usted. Mi propósito es enseñarle que cuando su actitud respecto de dar cambie, entonces usted verá resultados tremendos en su vida espiritual y en su vida financiera también. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.
Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Yahvé tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en la versión Kadosh dice, y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. ¿Cómo se muestra el amor? Juan 14:15 dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Y es por eso que amar a Elohim tiene que ver con hacer algo por Él, guardar sus mandamientos. Y usted puede darse a usted mismo en adoración. Ha sido un engaño del diablo enseñarle a la gente que la única cosa que pueden dar es dinero. Debemos dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra adoración, nuestros hijos. El dinero es nada más una parte de un todo, pero no es lo principal y mucho menos es lo único que podemos dar para mostrar que amamos al Padre. Mateo 23:23 dice, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir las otras. Es mucho mejor dar que recibir. Hechos 20:35 dice, en todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del maestro Yeshua que dijo, hay más felicidad en dar que recibir. Lucas 14:12 dice, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Dar es sembrar una semilla. 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Y poderoso es Elohim para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. 2 Corintios 9:10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Elohim. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Elohim. Si usted hace una buena siembra, por lo general tendrá una buena cosecha. Hay dos elementos principales de una buena siembra. Número 1, una semilla de calidad y número 2, una buena cantidad de tal semilla. No se puede tener solo una de las dos. Si tenemos una semilla de calidad pero solo es un puñado, no crecerá gran cosecha, por más que sea una cosecha de buena calidad. Y si sembramos mucha semilla pero no tiene buena calidad, cosecharemos algo que no sirve. En el video anterior de la hora de la verdad hablamos de que mucha gente malinterpreta cuando Yeshua dice, por sus frutos los conoceréis, ya que piensan que tener mucho fruto es equivalente a estar haciendo las cosas bien, pero podrías tener mucho fruto y ser venenoso tal fruto. En realidad, lo óptimo es que haya mucho fruto pero del buen fruto, y para eso la semilla que debe sembrarse también debe ser buena. Lucas 8:11 dice, la semilla que tú debes dar es la palabra de Elohim. Y Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como puede ver, este principio, si bien hoy lo aplicaremos en la cuestión financiera, es completamente cierto para hablar de nuestra prédica. Por ejemplo, podríamos predicar sana doctrina, pero si no llegamos a mucha gente, el mensaje se está desperdiciando, ya que la inmensa mayoría de la tierra está recibiendo no la semilla de la palabra, sino la semilla venenosa del enemigo. Por eso es necesario tener buena semilla, pero una gran cantidad de semilla. Obviamente por el tema de nuestro estudio nos enfocaremos en la cuestión financiera, pero estas verdades espirituales que está por aprender, aplíquelas en su andar diario y verá cómo su relación con el Padre se hace cada día más íntima. Vamos a ver en particular qué es la semilla de calidad y qué es la buena cantidad de semilla. Empezamos con la semilla de calidad. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Todas las finanzas que demos para Adonai deben estar motivadas por tres cosas. Y no solo las finanzas, pero todas las ofrendas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra adoración. Todo lo que usted dé a Adonai debe dar con estos tres motivos. Con amor, con fe y con alegría. Dar con amor es hacerlo de acuerdo al mandamiento establecido por Adonai. Juan 14:15 dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Dar con fe
es reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de Yahvé y que Él nos suple lo que necesitamos. Segundo a los Corintios 9:10 dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y dar con alegría es hacerlo por voluntad propia y con deseo de alabar a Adonai. Segundo a los Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. La calidad de la semilla también tiene que ver con nuestra obediencia a Yahvé. Comprendemos que como hijos de Elohim injertados en Israel debemos seguir su instrucción para hacer las cosas como a Él le agradan. Así que no es posible que sembremos con calidad si lo hacemos en nuestros términos y no los de Elohim. Ahora hablemos de la buena cantidad de semilla. ¿Cuánto debemos dar? Bueno, los diezmos tienen un estatuto específico de cuánto se tiene que dar, pero en cuanto a las ofrendas voluntarias depende de lo que el Padre pone en tu corazón. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Marcos 12:41. Entonces Yeshua se sentó enfrente del tesoro del templo y miraba a la multitud mientras echaban el dinero en los cofres de las ofrendas. Mucha gente rica echó grandes cantidades, pero una viuda pobre vino y puso 2 monedas pequeñas. Llamó a sus discípulos y les dijo, les digo, esta pobre viuda que ha puesto más en la caja de las ofrendas que todos los otros que ofrendan, porque todos ellos de sus riquezas han contribuido dinero que fácilmente pueden compartir, pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía para su sustento. A diferencia de la viuda que mencionamos, existen personas que se comen su semilla. Dicen que no tienen dinero suficiente para ofrendar y que cuando les vaya bien le darán a Adonai, ignorando el hecho de que no les va bien porque no son obedientes al mandamiento que Yahvé instituyó desde la creación del mundo. Si nos comemos la semilla, jamás podremos ponerla en tierra y cosechar de ella. Y esto es un principio tanto agrícola como bíblico. Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El mundo le hace pensar que si usted no tiene semilla, entonces no puede ser un sembrador. Pero Elohim le dice que si usted no es un sembrador, entonces jamás tendrá semilla. Si nuestra actitud ante la falta de finanzas es comernos nuestra semilla, nunca vamos a ver el fruto de sembrarla y cosecharla. Yahvé siempre nos dará semillas si somos sembradores. Seamos obedientes a su palabra. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta y que usted lo puede notar en nuestros videos siempre, es que nosotros no estamos tratando de pelear con las personas que no quieren obedecer. Es decir, a nosotros no nos preocupa mucho tratar de echarle las perlas a los puercos. Así, sencillo, voy a hablar duro, pero es la verdad. Si usted va a hablar de un tema tan delicado como las finanzas, siempre habrá personas que van a estar en contra. Dice, lo que quieren es sacar dinero. Esas personas no son nuestro enfoque. En unos videos anteriores lo primero que dije fue, si usted tiene una actitud mala, por favor no mire este video, no es para usted. Se me enojaron bastantes, pero es que tengo que ser así. Porque el objetivo del remanente como ministerio es dar recursos bíblicos para fundamentar la fe de aquel que quiere obedecer la Torá. No es estar tratando de convencer de que obedezcan la Torá a una persona que simplemente no quiere obedecer. Las ovejas despiertan porque oyen la voz de su pastor, pero yo no soy el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen la voz de Yeshua, al cual yo predico. Por lo tanto, si usted cuando le predican la palabra se enoja, es que usted no es una oveja. Así de sencillo. Y dice Yeshua, si ustedes conocen la escritura reconocerán que yo vengo de Elohim, o si no vengo de Elohim. Y yo le digo lo mismo. Cualquier persona que conoce la escritura, oye lo que estamos diciendo y reconoce, está predicando la palabra. Cualquiera que oye lo que estamos predicando y se molesta y dice, esto no es de acuerdo a lo que me enseñaron o las ideas que yo tengo y nada más se enfocan en cuestionar y no en buscar realmente, esa persona no es una oveja. Si no le gusta lo que digo, se siente ofendido, entre a nuestro canal, mire desde el principio, hay una parte que dice enseñanzas esenciales y si usted puede, mire todas esas y si yo nada más quiero ver una, mire identidad y le da para adelante. Pero le aseguro que nosotros aquí tratamos de predicar la palabra al que quiere obedecer. Quien quiere obedecer reconoce que es la escritura y la pone en práctica. Quien no, pues entonces es sencillo, no pierda su tiempo con nosotros, no se preocupe. Nosotros seguiremos predicando, usted siga su camino, no hay ningún problema de parte de nosotros. Y no nos acuse de que no tenemos amor, porque predicamos constantemente la escritura, solamente que amar significa obedecer los mandamientos, pero a usted le han enseñado un amor así como que
Le hace sentir, Dios te ama, no te preocupes. Él mira tus necesidades, Él mira tus situaciones, Él sabe que estás pasando problemas cuando lo que estás pasando es pecado y se te tiene que enfrentar. Por eso cuando te predicamos la palabra lo sientes muy duro y no te gusta. Y la tomas en contra de nosotros. Está bien, no hay ningún problema, no me afecta. Porque para eso me puso el Padre aquí a predicar. Pero es importante que entienda usted, hermano, que entre tanta gente así, hay ovejas perdidas que necesitan escuchar la voz. Por eso predicamos así. Por eso predicamos de frente, por eso predicamos a veces duro. Pero no es porque queremos ser duros, es que la escritura va a cortar, porque es una espada. No es un cuchillito ahí mantequillero que le hace sentir bien. Es una espada que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Por eso me siente tan incisivo en lo que yo hago. Pero no soy yo. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien está hablando a su corazón a través de la palabra. Y usted, una de dos, o la obedece o la toma en contra de quien predica. Sea como sea, yo prediqué la palabra, el que hace la obra es el Ruach, yo puedo seguir adelante y duermo bastante tranquilo. El Padre está conmigo, así como con cualquier otro que le predica a usted y que usted se molesta con tal persona. Esa persona está haciendo la obra de Adonai porque le ama a usted. Así es que obedezca. Es mucho más padre obedecer, es más bonito. Vives en libertad. Ok, avanzamos. Existen 4 tipos de dádivas que están establecidas en la Escritura. Número 1, las prescritas, que son las que están establecidas en la Torá con especificaciones de tiempo y forma de hacerlas. Número 2, las voluntarias, que son las que damos de agradecimiento y gozo a Adonai. Número 3, que son las de sacrificio, las ofrendas expiatorias que debían entregarse para perdón de pecados y Yeshua vino a ser la ofrenda definitiva. Y las de restitución, que son dadas para restituir daños y perjuicios a alguien agraviado, ya fuera Yahvé o un prójimo. Como podemos ver, las dádivas que el Padre espera de su pueblo no se limitan solamente a diezmos y ofrendas. En realidad es un sistema mucho más elaborado que tenía un objetivo para cada una de las ofrendas que se entregaban. En este video nos enfocaremos solamente en las dádivas prescritas y las voluntarias. Dentro de las dádivas prescritas encontraremos las primicias y los diezmos, pero le adelanto que tenemos bastante que ver antes de hablar de ellas en forma. Entonces, todo lo que sigue de aquí en adelante es contexto para entender esto que son las dádivas prescritas. Es la parte esencial de nuestro mensaje. Muy importante que entienda esto y que nunca lo olvide. Las dádivas prescritas sí están vigentes, pero no están activas el día de hoy. Sé que suena contrastante y contradictorio lo que acabo de decir, sin embargo, es la respuesta más bíblica que puedo darle. Primero tengamos en cuenta las palabras de Yeshua. Mateo 5:17. No piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. Si ya entendimos que toda la Torá está vigente, entonces, ¿cómo es que el diezmo y las primicias no están en acción el día de hoy? Bueno, la Torá es la constitución del pueblo de Elohim. Es la misma Torá para tanto el judío como el gentil, el natural como el extranjero injertado, que sea parte de Israel. Pero de ella se derivan leyes para los sacerdotes, para los levitas, para los reyes, para si hay templo, para las mujeres, para los hombres, para los trabajadores, para los patrones, para los que viven en Israel, los que tienen tierra, los que tienen ganado. Si nos enfocamos solamente en las dádivas prescritas, si bien están vigentes, porque toda la Torá está vigente, no están en ejercicio el día de hoy porque no existe el templo y porque no hay sacerdocio levítico. Si quieres saber más entonces respecto de cómo guardar toda la Torá, a pesar de que no usted guarde todos los mandamientos, porque no todos se le aplican a usted, mire el video que acabamos de subir, que se llama Si realmente se puede guardar toda la Torá. Le voy a dejar el link en la descripción, mírelo, ahí está bien claro. Y por cierto, ese video es para personas que ya son salvos por la gracia, porque muchos me han dejado comentarios ahí, porque ese video es parte del video de las 10 preguntas, donde explico al principio, si usted piensa que nosotros queremos hacerlo salvar por la ley, no mire este video y vaya y mire identidad. Entonces, ese video y esa explicación de cómo guardar toda la Torá es para personas que ya son salvos por la gracia. No intentamos salvar a la gente por las obras de la ley. Sería ir en contra de la palabra. Y me usan tanto a Pablo. Mire Pablo, el maestro de la Torá. Mire las 7 leyes, por favor. Ahí le dejo el link en la descripción. Todos los que piensen que predicamos acerca de ser salvo por la ley, miren esos videos, por favor. Claro que no predicamos eso. Estamos predicando la salvación por la gracia, pero para buenas obras. Solamente que
le aseguro que usted no ha entendido nada bien a Pablo. Si usted quiere usar a Pablo para ir en contra de lo que su servidor predica, hermano, usted no tiene idea de lo que Pablo está predicando. Mire esos 2 videos. Pablo, el maestro de la Torá, las 7 leyes. Nunca ha visto otra cosa igual. Necesita usted comprender quién era Pablo. A los demás que ya entendieron, vamos para adelante. Cuando el templo sea reconstruido y el sacerdocio levítico restaurado, se volverá a iniciar el pago de los diezmos y las primicias de manera bíblica. Por ahora, no existe tal cosa como el diezmo o primicias bíblicos, mucho menos en las iglesias cristianas. Si usted asiste a una iglesia cristiana y le dicen que no está bajo la ley, no se sienta obligado a diezmar o a dar primicias. Y aquí es donde entra una de las ironías más grandes de la fe de los que dicen seguir la Biblia. Porque mire, los cristianos en su mayoría consideran que ya no están bajo la ley, que el antiguo pacto fue clavado en la cruz, que ahora ellos viven bajo la gracia. Sin embargo, también la mayoría de las denominaciones cristianas tienen el diezmo vigente en sus doctrinas. Miren nada más, o sea, ¿cómo pueden tener algo vigente de la ley como si solamente ciertas partes se aplicaran? Sobre todo, las partes que aplican son las partes del dinero. Por otro lado, muchos de los de raíces hebreas que se jactan de haber abierto los ojos y de ya observar toda la Torá, rechazan completamente la idea de dar un diezmo. Y otros ni siquiera dan una ofrenda voluntaria. Porque muchas veces vienen de la misma forma que yo venía, hermano, dañados por tanto dinero que les sacaron en la iglesia cristiana y con un rechazo a cualquier tipo de insinuación de bendecir financieramente a alguien que predica la palabra. Entonces habrá quien diga, si los diezmos y las primicias no se deben dar el día de hoy, pues ¿para qué aprender al respecto de ellos? La respuesta es bastante sencilla. Aunque no está en funciones el sacerdocio levítico para ministrar al pueblo, aún hay pueblo al cual ministrar. Por lo tanto, hay personas a las que el Padre levanta para servirle y también hay huérfanos, viudas, pobres y extranjeros que ayudar. Es decir, los receptores del diezmo todavía están entre nosotros. Por lo tanto, aunque no existe la obligación de diezmar, debiera de todas formas haber el entendimiento del propósito de tal mandamiento, para que jamás nos olvidemos de quién tiene necesidad. Ese ha sido un problema clave en cuestión de diezmos. Como pensamos que los pastores cristianos se aprovechan de la gente sacándole su dinero, en cuanto conocemos la verdad rechazamos todo lo que tenga que ver con diezmos y entonces dejamos sin cumplir el propósito de la verdadera religión. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Elohim y Padre es esta, velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quiénes entonces recibían los diezmos en la Escritura? Números 18:23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para sus descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Yahvé en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. La tribu de Leví fue elegida como los únicos consagrados para ministrar debido a que fueron los únicos que no participaron en la adoración con el becerro de oro de Éxodo 32. Cuando todos los demás israelitas se desviaron, ellos se mantuvieron firmes. Antes de esto, todo Israel iba a ser pueblo de sacerdotes, pero tras ese pecado, el honor de ser ministro solo quedó en manos de los levitas. Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahvé? Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Éxodo 32:29. Después de que habían matado a tantas personas los levitas, Moisés les dijo, hoy se han consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy a ustedes. Los levitas estaban a cargo de todas las cosas referentes al servicio de Elohim, desde los sacerdotes que descendían de la familia de Aarón, hasta los cantores, los músicos, los artesanos, los conserjes, todo lo que tuviera que ver con el tabernáculo y después con el templo, solo lo hacían los levitas. Ninguna otra tribu podría hacerlo, ya que era el mandato de Adonai definitivo. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Yahvé dividió la tierra entre las 11 tribus restantes, pero a los levitas no les dio heredades, o sea, terrenos, sino que los esparció estratégicamente por todo el país para que sin importar en dónde estuviera algún israelita, siempre hubiera alguien que pudiera ministrarle la adoración a Yahvé. Entonces Elohim instituyó que era obligación de los israelitas dar su diezmo, o sea, un impuesto de 10% de sus ganancias agrícolas y ganaderas para el sostenimiento de los levitas y de sus familias.
Y era obligación de los levitas recibir ese diezmo y no trabajar en otra cosa que no fuera el ministerio. Otros pueden preguntar, si el diezmo no está en acción, ¿cuánto debo dar? Debido a que el diezmo no está en acción, porque no hay sacerdocio levítico, entonces la intención de, entre comillas, diezmar pasa de ser una obligación a una dádiva voluntaria. Le dije que íbamos a hablar de las dádivas voluntarias y de las prescritas. Entonces, el diezmo el día de hoy es voluntario, no es prescrito. Entonces, es algo que sale del corazón de cada quien para bendecir la obra de Elohim. Así que usted puede dar el 10%, o el 20%, o el 30%, o el 90%, lo que el Ruach le motive a hacer. Lo importante es no desatender el sentido del mandamiento. Hacerlo como un memorial, así como cuando hacemos los Moadim sabiendo que no se pueden cumplir como en el tiempo de la escritura porque no hay templo, no hay sacerdotes, pero los guardamos por amor a Yahvé. Pero si no hay levitas, entonces ¿a quién le debo diezmar? Pregunta otra persona. Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Quiero dejar un punto aquí bien claro. Tenemos un video que se llama Mensaje impopular. Pruebas de que tener un pastor por iglesia no es bíblico. Y cómo me llueven los comentarios en ese video diciéndome, hey, pero Efesios 4:11 dice que a unos instituyó profetas y a otros pastores maestros. ¿Cómo me sales tú que no hay pastores? ¿Cuándo he dicho yo que no hay pastores? Nunca. Yo digo, no debiera haber un pastor por congregación. Estamos llamados a pastorearnos mutuamente. Pero cómo a la gente le gusta sacar de contexto lo que uno dice hasta en el título del video. Vaya y mire ese video, por favor, ahí explicamos esto. Existen muchos ministerios, para los que dicen, existen 5, no existen 5, ni siquiera en Efesios 4:11 son 5, son 4. Porque es apóstoles, profeta, evangelista, y luego dice pastores y maestros, porque dice a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. No dice y a otros pastores y a otros maestros. Es decir, cualquiera que es pastor debiera ser maestro, y cualquiera que es maestro debiera ser pastor. Entonces, hermanos, si usted dice, yo no soy pastor, tengo maestros en la congregación, perdóneme, usted debiera ser el que enseña a la gente. Entonces, pastores y maestros es la misma cosa. Sí, nada más en Efesios 4 ya son 4 ministerios, no son 5. Pero hay más, hay otros pasajes donde también se habla sobre eso. Le invito a que vea el video que le dije, pero mire también uno que se llama La estructura de la iglesia primitiva. Ese video es esencial para que usted entienda, pero profundamente, la labor de los ministerios, evangelistas, pastores, maestros, todo esto. ¿Qué es lo que la Escritura dice que usted debe desarrollar y cómo se desarrollan en las, entre comillas, raíces hebreas? Mire ese video, por favor. Entonces el Padre instituyó el ministerio para la obra de edificación e instrucción de su cuerpo, del Mesías. Entonces puede ver que es prácticamente la misma cosa por la cual puso a los levitas. El Padre sabía que un día dejaría de trabajar el sacerdocio levítico, pero que el pueblo seguiría con hambre. Entonces levantó personas que hacen esa obra justamente, que era la misma obra de los levitas, la hacen esto. No estoy diciendo que ahora ya nada más debemos nosotros bendecir a los evangelistas, pastores, maestros y los levitas ya no. No, porque cuando vuelva el sacerdocio levítico, el diezmo será obligatorio. Ahorita no lo es totalmente opcional. Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción en el mensaje del evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Ha sido una de las doctrinas más difíciles de asimilar por el pueblo de Elohim, el hecho de pensar que le darías a cualquier persona tu dinero solo por enseñarte algo. Sin embargo, es justo, es bíblico y es necesario. Si usted va a un restaurante, come y disfruta del servicio y al final tiene que pagar, obviamente, no busca a otra persona para pagarle lo que le dieron en ese establecimiento. Simplemente así no funcionan las cosas. De la misma forma, aunque es algo incómodo decirlo, si usted es instruido por un maestro en la palabra de Yahvé, la misma escritura dice que usted debe compartir con él de sus bienes, así como él compartió de los suyos con usted. Y tal vez me puede decir, a ver, pero ese maestro o ese pastor no me compartió de sus bienes, solamente me dio una clase o me ministró una predicación. Esos no son bienes, cualquiera lo hace. Y le tengo que decir que usted está totalmente equivocado.
Tan fácil como que posiblemente usted no podría hacer lo que tal predicador está haciendo. Y no nada más en el hecho de hablar en público, sino tener el tiempo de oración, de estudio de la palabra, de intimidad con el Ruach HaKodesh, necesarios para que la predicación esté completamente dirigida por Elohim y que las almas se salven. Eso, hermano mío, se lleva tiempo, tiempo que usted invierte en trabajar de manera secular en una fábrica, en una oficina. Y no es malo que usted no se dedique 100% al ministerio. Pero sí es importante comprender que por predicadores tan avariciosos es que muchos que predican el verdadero mensaje se quedan sin el apoyo financiero de los que los escuchan porque las personas piensan que predicar no es un trabajo digno y son muy rápidos en decir que todos los que predican el mensaje son unos vividores. Tal vez usted no puede dar su tiempo completo para la obra del ministerio, pero cuando usted da sus ofrendas, no solamente está ayudando a sostener a una persona o a una familia, sino a todos los que son alcanzados por tal persona. Según a los Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Elohim. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Elohim. Según a los Corintios 9:13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Elohim por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio del Mesías y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Elohim. Pablo está diciendo claramente que las personas que escuchan el mensaje que él predicaba dan gracias a Elohim por la vida de quienes le ayudaron a financiar su viaje para poder llevar el Evangelio a las naciones. Si no hubiera hermanos sembrando en el ministerio, no habría forma de llegar tan lejos. Esas personas son instrumentos de Elohim tanto como el que está predicando la palabra. Hablemos de vivir del Evangelio. Se dice despectivamente que los pastores y los siervos de Elohim no trabajan, pero es el mismo argumento que se les da a las amas de casa. Si por la razón de que no salen a trabajar en una farmacia o en una fábrica, solamente se ocupan de los hijos, de la casa y de esas cosas, si por esa razón esa mujer no trabaja, entonces yo no sé qué es lo que está haciendo. De la misma manera, un pastor es predicador, médico, psicólogo, maestro, músico, etc. Y todo a expensas de su familia. Primero los Corintios 9:4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Pedro y los hermanos de Yeshua? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Primero los Corintios 9:8. No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la Torá? Porque en la Torá de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras se está trillando. ¿Acaso se preocupa Elohim por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Me llama mucho la atención que Pablo está usando la Torá para dar justificación al hecho de que él y Bernabé también tenían derecho a vivir del Evangelio. La cita de la Torá que usó fue esta, Deuteronomio 25:4. No le pongas bozal al buey cuando trilla. En 1 Timoteo 5:18 Pablo vuelve a utilizar esa misma frase, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. Esa frase la dijo Yeshua, Lucas 10:7. Alójense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa, les estaba diciendo a sus discípulos. Pablo explica que ese precepto no fue hecho con los animales en mente, sino con los que predican la palabra. Y en el tiempo que se escribió la Torá, esos eran los levitas. Sin embargo, aunque Bernabé era un levita, Saulo era de la tribu de Benjamín. Hechos 4:36 dice: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Y Romanos 11:1 dice: porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, si Bernabé era levita, él tenía derecho a recibir diezmos. Sin embargo, en su equipo de trabajo, Saulo era quien predicaba. Hechos 14:12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Por lo tanto, si Pablo se atribuía a sí mismo ese pasaje que dice que tiene derecho a percibir ganancias de la gente a la que le predica,
y él no es un levita. Entonces podemos comprender que si bien el diezmo no está en acción el día de hoy, el sentido original detrás del diezmo es completamente aplicable para todo el que predica el mismo mensaje que los levitas predicaban, o sea, la Torá. 1 Corintios 9:11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio del Mesías. Esta cita ha sido utilizada miles de veces para decir que Pablo no recibía ofrendas de la gente, o que él estaba en contra de recibir siembras. Pablo no está diciendo que no debe sustentarse al que predica, sino que los corintios eran tan malos para ofrendar que él prefería no ejercer ese derecho sobre ellos. Lo podemos comprobar porque en otras cartas él está siempre hablando, por ejemplo en los Filipenses, exaltando el hecho de que eran muy dadivosos. Los corintios eran el problema. Primero los Corintios 9:13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan del altar? Así también ordenó Adonai a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Una vez más, quiero dejar claro que Pablo no era un levita, y sin embargo está diciendo que él como mensajero del Evangelio tenía los mismos derechos de un levita que predicaba al pueblo de Israel. Pasemos a este tema. Los problemas financieros traen adulterio. La causa número 1 de divorcios en el mundo son los problemas financieros de pareja. La número 2 es el adulterio. La Escritura dice que el pueblo de Israel son la esposa de Elohim, que él eligió entre las naciones, y puso entre ellos sacerdotes y levitas para enseñarles su Torá e instruirles sus caminos. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Cuando los levitas estaban haciendo sus labores, mantenían al pueblo en el pacto de Adonai. Pero cuando el pueblo dejaba de sostenerles económicamente, de manera que los levitas tenían que ir a buscar un trabajo secular, entonces no había quienes ministraran y el pueblo se prostituía con otros dioses falsos, adulterando sus corazones ante Yahvé. Puede ver entonces que la falta de finanzas en el ministerio dirige a un adulterio espiritual. Nehemías 13:10. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Es esencial entender que el círculo vicioso del pecado y la idolatría, no solo en Israel, pero en todos los creyentes el día de hoy, inicia con un pueblo que deja de sostener el ministerio que el Padre ha establecido. Cuando los siervos que llevan la palabra y que están ungidos para dedicarse exclusivamente a ella, dejan de hacer solo eso y tienen que dedicarse a las labores de un trabajo normal para sacar adelante a sus familias, desatienden el estudio y la oración y por ende dejan de tener la unción correcta y el pueblo empieza a desviarse. Tanto que un día caen en adulterio. Si usted tiene unos pastores o maestros que le edifican, bendiga sus vidas financieramente. Muchas veces de eso depende su bendición espiritual. Entiendo que hay gente aprovechada y durante todo este mensaje me voy a ver en la necesidad de estar siempre recalcándolo, pero si su corazón, el de usted, desea honrar a Adonai, bendiga a los siervos que él ha puesto para edificarle a usted. Bendiga a sus pastores. No sabe cuántas veces he visto pastores y predicadores que andan trabajando en empleos comunes ya que sus congregaciones no diezman. Y no porque no se les enseña a diezmar, aún siendo cristianos, sino porque de plano no quieren aportar a la obra y hasta dicen que el pastor se gane su dinero. Ese pastor se está ganando su dinero al ministrarte a ti, si es un pastor obviamente que predica la sana doctrina. Si usted, hermano, que tiene un trabajo normal, llega exhausto a su casa y a veces no tiene ni tiempo de estar con sus propios hijos y con su esposa por tantos afanes de la vida, imagínese lo que es trabajar 10 horas al día, luego llegar a la casa, tratar de pasar tiempo con su familia y también tener que orar, tener intimidad con Elohim, recibir la palabra fresca para la congregación y aparte tener que estar al tanto de las necesidades de cada uno de ustedes. Si a duras penas ese hombre puede tener alimento para su propia vida, tal vez para su familia, mucho menos lo va a tener para otras personas. Si dedicarse al ministerio de tiempo completo llena la agenda de un ministro de sol a sol y muchas veces de noche y hasta en la madrugada, solo piense en la carga que lleva su pastor cuando usted tiene la actitud de exigirle que todavía se gane su dinero en un trabajo secular como usted lo hace.
Así que si sus pastores o los siervos de donde el Padre le ha dado alimento espiritual a usted, que le ha edificado, son personas que el Ruach le muestra que sirven correctamente y predican la palabra sin adulteración, entonces busque la manera de bendecir sus vidas y sus ministerios. Usted es el medio por el cual Yahvé trae provisión al hogar de esos ministros. ¿Significa entonces que los pastores deben andar preguntando si usted diezmó? No, puesto que el diezmo el día de hoy debe verse como una ofrenda voluntaria. Nadie, ningún pastor tiene derecho de andar averiguando cuánto usted ha diezmado, o qué día lo hizo, o si le puso su nombre al sobre. Le quiero decir esto a los pastores. Si usted es un siervo que predica la palabra verdadera, entonces aprenda a depender completamente de Yahvé. Las finanzas que entran en sus bolsillos, sean pocas o sean muchas, son la provisión que el Padre quiere darle en ese periodo de tiempo. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Proverbios 38 dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Yahvé, o que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Elohim. Estimados pastores, con mucho amor les digo esto. Si usted predica la palabra de fe, entonces tenga fe, que el mismo que lo envió a predicar solventará sus necesidades y las de su familia. No con lujos, pero sí con lo que a él le agrade que usted tenga. Su trabajo es solamente predicar la palabra y enseñar a la gente a servirle al Padre correctamente. No tiene que andar predicando de finanzas a cada servicio para que la gente dé. Si les ha enseñado bien a las ovejas que el Padre le ha encargado, entonces ellas darán lo que el Padre les ha puesto que den para el sostenimiento de usted y de su familia. Sin embargo, si usted es un hombre que ya se ha dejado llevar por el materialismo y el amor al dinero, sin dudas tendrá un estilo de vida que sus ovejas no pueden solventar, y por eso es que se ve en obligación de predicar mensajes motivadores que hagan que los ofrenderos se llenen de dinero. Usted está propiciando la idolatría, ya que esas personas solamente dan porque les gusta lo que escuchan y no porque se sienten dirigidos por el Ruach. Todos, usted y toda su congregación van en camino a la perdición y debe hacer un alto. Le invito a que se humille porque es muy caro el precio que tendrá que pagar por cada una de las ovejas a las cuales está descarriando del camino verdadero de Yeshua. Debo decir esto también. Muchas veces, tal vez no es usted, pastor, el que desea tener los lujos, pero su esposa sí. Muchas mujeres están manipulando a sus esposos desde atrás del púlpito, ya que se han acostumbrado a tener lujos y dinero. Inscriben a sus hijos en escuelas privadas, les compran autos, les compran celulares, les compran cosas lujosas con la excusa de que el pastor debe ser bendecido para que la iglesia sea bendecida. Esas mujeres no son ayuda idónea, sino que están movidas por el espíritu de Jezabel, quien humillaba a Acab para que hiciera su voluntad, manipulándolo a creer que eran sus ideas las que se ejecutaban en Israel. Si usted es pastor y tiene una mujer o unos hijos así, póngales un alto, porque si no lo hace, ¿con qué cara está corrigiendo a la congregación? 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Elohim? Muchos predicadores de la prosperidad han convertido el tema de los diezmos y ofrendas en un asunto non grato para los hijos de Elohim. Su avaricia y su amor al dinero hacen que algo que es parte esencial de la libertad de un creyente se convierta en una de sus más grandes ligaduras de opresión. Te dicen que debes sembrar, sembrar y sembrar, pero no te enseñan sobre la actitud. Manipulan tus emociones para que te sientas culpable, muchas veces utilizando citas bíblicas fuera de contexto y mal interpretadas para cumplir sus objetivos. Malaquías 3:8, por ejemplo, ¿robará el hombre a Elohim? Pues ustedes me han robado y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Esa cita es la más mal utilizada por los pastores para salirse con la suya y sacarle dinero a la gente a expensas del miedo que sienten por robarle a Elohim. Pero cuando el Padre está diciendo que le roban en diezmos y ofrendas, no se refiere a que Él quiere el dinero, se refiere a lo que ello conlleva. Si no hay entrada en el ministerio, el ministro se tiene que enfocar en otras cosas de su sostenimiento personal, y eso hace que desatienda la obra de Adonai. Cuando la obra es desatendida, el pueblo se pierde y entonces adultera en idolatría. Entonces, cuando el Padre dice me están robando, se refiere a que le estamos robando la adoración que le pertenece. Quiero dar una advertencia a quien no ofrenda. El procedimiento para dar ofrendas, primeros frutos, diezmos y cualquier otra dádiva era muy similar.
El pueblo iba a los sacerdotes y ellos recibían las ofrendas y luego hacían la ceremonia y Adonai recibía olor fragante. Está de más decir que Adonai no necesita nuestro dinero o nuestros animales. Sin embargo, lo que Él honra y lo que le agrada es nuestra obediencia a su mandamiento. Si una persona decide no dar sus dádivas prescritas o voluntarias debido a que considera que los sacerdotes, los pastores o los ministros no son personas de fiar, y aún si tiene razón, esa persona está cometiendo un acto grave de idolatría, ya que está reteniendo una ofrenda que le pertenece a Adonai por causa de una persona, lo que muestra que su intención no es bendecir y honrar al Padre, sino al sacerdote que tiene enfrente. Éxodo 22. No adoren otros dioses además de mí. No hagas para ti ninguna imagen ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, Adonai tu Elohim, soy un Elohim celoso. Esto es claro porque si su corazón estuviera en el lugar correcto, no le importaría mucho lo que el sacerdote hiciera, ya que el ministro recibirá una condenación mucho más severa y grande si se atreve a burlarse de Adonai y de abusar de su posición como autoridad espiritual. Santiago 3.1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. El creyente olvida la magnitud de Adonai y se le hace sencillo juzgar por él mismo si lo honra o no, y eso es el fruto prohibido. Y cree que como la persona que recibe nuestras ofrendas es un ser humano, Adonai realmente no es muy importante. Se le olvida el motivo de lo que hace y por lo tanto ya no honra al Padre sino a los hombres, y eso es idolatría. El día que no le gusta algo de lo que se predica, entonces ofrenda menos, y el día que se le dice algo que sí le gusta, hasta anda dando las llaves del carro para sellar la palabra. Todo eso es idolatría, hermano. Y todas las siembras que se dan de esa manera son semillas que están germinando para el día del juicio y traerán destrucción. Por lo tanto, demos con amor, con gozo y con fe, ya que nuestro Adón que nos provee siempre se agrada de ver que tenemos su mismo corazón desinteresado y deseoso de bendecir la obra. Ahora sí, vamos a entrar en forma en explicar qué son las dádivas prescritas, que hoy técnicamente son dádivas voluntarias. Vamos a hablar acerca de las primicias y de los diezmos. Empezamos con las primicias. Las ofrendas de primicias son una forma de honrar a Adonai. Es mostrarle que Él siempre viene primero en nuestros corazones, aún antes que las riquezas materiales que Él nos permite tener. Es importante que siempre demos primicias de todo lo que tenemos para ver su provisión abundante en el resto de nuestras ganancias. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrenda de sus ofrendas serán para los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de sus masas para que haga reposar una bendición sobre su casa. Proverbios 3:9. Honra a Adonai con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dar primicias a Adonai es el primer mandamiento de adoración que la Biblia menciona. Génesis 4:3. Después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahvé del fruto de la tierra, y Abel por su parte trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahvé le prestó atención a Abel y a su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín trajo lo que consideró bueno, sin embargo, el mandamiento era traer lo mejor, ya que Abel le trajo de los primogénitos de sus ovejas, y eso fue lo que Yahvé vio con agrado. El día de hoy, consideramos que como todo es para la gloria de Dios, entonces podemos ofrecerle lo que nos sobra. Sin embargo, Él siempre exige lo mejor, ya que Él nos dio lo mejor que tenía. Nos dio a Yeshua, su Hijo unigénito. Malaquías 1:6. El Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si yo soy Padre, ¿de dónde está el honor que yo merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, Adonai Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima me preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado, y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen en la mesa de Adonai como algo despreciable. Malaquías 1:8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice Adonai Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Elohim para que se apiade de ustedes. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice Adonai Elohim. Malaquías 1:10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice Adonai Todopoderoso, y no voy a aceptar una sola ofrenda de sus manos. Eso es muy fuerte, hermano.
Estaba hablándole sin dudas a los sacerdotes, porque los sacerdotes menospreciaban lo que se les daba y ellos le daban de lo peor a Adonai. Pero esto se aplica para todos, no solo para los que son líderes. Si usted entonces da de lo peor, entonces usted no está honrando a Adonai. Dé de lo mejor, de primicias. Hay diferentes tipos de primicias. Por ejemplo, las primicias mensuales, si usted tiene un negocio personal y quiere honrar a Yahvé por haberle ayudado el mes anterior y le pide con fe que esté con usted el próximo mes. Hay otras primicias, por ejemplo, las ocasionales, si usted está en un nuevo empleo y quiere darle a Adonai una ofrenda de agradecimiento. En este aspecto, usted puede darle a Yahvé el porcentaje de su salario que el Ruach HaKodesh le ponga en su corazón. También existen las primicias de sacrificio y son las más potentes y las más importantes. Por ejemplo, el darle a Adonai a sus hijos. Cuando usted pone a sus hijos al servicio de Adonai para que Él haga su voluntad en sus vidas, créame, ahí todo cambia. Eso hizo mi mamá conmigo. Yo desde antes de nacer, a ella le pronosticaron, le dijeron profecía según de que yo me iba a morir. Ella fue delante del altar de Adonai y ella lloró. Y ella era cristiana, ella no conocía nada de Torah ni nada de eso. Simplemente fue y dijo, Padre, si tú me dejas que mi hijo viva, yo te doy a mi hijo y él va a ser para ti y le doy gloria a Adonai, porque si no fuera así, yo no estaría frente a usted, yo podría haber estado muerto. Creo firmemente en que esa oración el Padre la escuchó y yo fui una ofrenda, una primicia de sacrificio. Usted haga eso con sus hijos y va a ver cómo usted va a ser bendecido, de cómo el Padre utiliza a sus hijos para bendecir otras vidas. Sin embargo, si usted quiere dar una primicia anual, el mejor momento para hacerlo sería el Moadim de los primeros frutos o el día de las primicias. Ese Moadim recuerda la liberación y posterior consagración de los primogénitos israelitas al salir de Egipto. También es el día en que Yeshua resucitó de los muertos. Entonces, ante todo, siempre se ha dirigido por el Ruach HaKodesh acerca de cómo dar sus primicias. Y ahora sí hablemos de qué son los diezmos. Los diezmos son, en forma simple, el salario de los siervos de Elohim que el pueblo que es ministrado por ellos debe ofrecerles. El pueblo no es el jefe es Elohim, quien utiliza a sus siervos para ministrar y a su pueblo para sostener al ministerio. Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece a Adonai, pues le está consagrado. Existen 4 tipos de diezmos, y apréndalos porque esto es muy importante. El diezmo de los levitas, el diezmo para los moadim, el diezmo para los necesitados y el diezmo para los sacerdotes. Hablemos entonces del primer diezmo, el de los levitas. Ese está destinado exclusivamente para el sostenimiento del levita predicador de la palabra y de su familia. Es el más básico de todos y consta de darle un 10% de nuestro ingreso al siervo de Elohim que nos ministra. En el tiempo del Tanaj, los israelitas traían cultivos y ganado, cosa que es excelentemente aceptable todavía. Si usted trabaja en ese círculo y quiere bendecir a un ministro con parte de lo que usted tiene de sus cosechas, adelante, está excelente. Pero en su mayoría, las personas hoy dan un diezmo en dinero. Números 18-21. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Alguien puede preguntar, pero si el diezmo ya no es obligatorio, ¿por qué debo dar un 10% de mis ingresos a quien predica? Eso lo dije casi al principio del mensaje. Bueno, como usted lo dijo, no está obligado. Así que, como es una dádiva voluntaria, usted pudiera dar, no es solo el 10, el 20, el 30, el 90 de sus ingresos. En realidad, si lo ponemos en perspectiva, dar el 10% termina siendo bastante razonable y una muy buena forma de que no sintamos una carga en nuestras finanzas personales. Sin embargo, todo debe ser una labor de amor. Si usted da por obligación, entonces no tiene caso que dé nada. Debemos tener bien presente que nuestro llamado es a bendecir la obra de Elohim, porque Elohim nos ha bendecido a través de su obra a nosotros. Así que demos con amor, con gozo y con fe. Respecto de cuándo se debe dar el diezmo, entre comillas, queda a consideración de usted mismo. Hay quienes gustan hacerlo cada vez que tienen un ingreso, hay quienes lo hacen mensual o anualmente. Mi recomendación es que sea sensible a la voz del Ruach HaKodesh y cuando él le motive, haga su ofrenda, ya que usted estará haciendo la respuesta a una oración. Segundo diezmo, el de los Moadim. Este es un fondo de ahorro instituido por Yahvé para que todos sus hijos suban a Jerusalén a las fiestas. Cada quien lo puede guardar en su casa y cuando llegue el tiempo de una de las fiestas santas de Yahvé, es requerido que este diezmo se gaste en los viáticos de la familia y los siervos de Elohim que estarán en dicha fiesta. Por lo tanto, no debe haber excusa de que no tenemos dinero para celebrar los Moadim.
Deuteronomio 16:16. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante Adonai tu Elohim, en el lugar que él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante Adonai con las manos vacías. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido Adonai tu Elohim. El diezmo de los Moadim es de acuerdo a como Adonai nos ha bendecido. No hay un porcentaje específico que debemos dar. Irás ahorrando de lo que te dé él durante el año y cuando lleguen las fiestas, ese mismo ahorro lo utilizarás para celebrar el Moadim que corresponda. Deuteronomio 14:23. En la presencia de Adonai tu Elohim comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre a Adonai tu Elohim. Pero si Adonai tu Elohim te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que Adonai tu Elohim haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y allí, en presencia de Adonai tu Elohim, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Como hay tanta desinformación respecto de este tema, muchos dicen que en realidad el diezmo era alimento que debías comerte tú mismo, pero ese diezmo es nada más el segundo diezmo. El primero es para los levitas, el segundo sí es para usted y para su familia, para que puedan asistir a los Moadim sin excusa de que no hay dinero. Y si usted tiene mayores posibilidades económicas, haga el propósito de ahorrar para un día visitar Israel durante los Moadim. Eso está comandado para todo creyente en la Torá y por eso es que el Padre instituyó el segundo diezmo. Así todos, ricos y pobres, pueden en la medida de sus posibilidades aspirar a visitar Jerusalén al menos una vez en sus vidas. En el cristianismo, las iglesias se la pasan de fiesta en fiesta y haciendo colectas entre la gente para el cumpleaños del pastor, el día de las madres, el día del padre, el día del niño, las fiestas patrias, la Navidad. Cosas vanas que solo agotan los bolsillos de la gente. Adonai es enemigo de eso. Es por eso que las únicas fiestas que debemos celebrar son los Moadim, y aún para ellas existe un fondo de ahorro para que nadie se sienta agobiado con tantos gastos. Guarde el segundo diezmo y verá cómo los Moadim se celebrarán en grande. Tercer diezmo, el de los necesitados. Este es un diezmo distinto ya que no era el 10% sino la tercera parte de un diezmo, así que es solo un 3% lo que se debe guardar. Era para los pobres y los desamparados y se daba cada 3 años. Deuteronomio 14:27. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habiten en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Yahvé instituyó una manera de darles apoyo constante a todos los que no pueden valerse por sí mismos. Y si usted nota, aún aquí se menciona primero a los levitas, pero son los que no tenían a alguien que les diezmara. Así que el día de hoy este diezmo se debe dar a los siervos de Elohim en circunstancias deplorables y a los demás necesitados como las viudas y los huérfanos. Y tanto las viudas ancianas que no pueden trabajar como los huérfanos pequeños y los refugiados que vienen a pedir asilo a esta nación donde usted habite, ellos todos están exentos de diezmar. Al contrario, había leyes para ayudarlos. Deuteronomio 24:19. Cuando recojas la cosecha en tu campo y pases por alto un manojo en el campo, no regreses a recogerlo. Déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Yahvé tu Elohim te bendiga en todas tus empresas. Cuando sacudas tus olivos, no repases las ramas para rebuscarlas. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viña, no repases las plantas para rebuscarlas. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. La historia de Ruth, que era una refugiada moabita, viuda con una suegra viuda también, nos muestra cómo funcionaban las leyes de ayuda a los necesitados. Ruth 2:6. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. He visto con tristeza cómo en las iglesias cristianas de la prosperidad se recaudan grandes cantidades de dinero durante los servicios, y es solo hasta el final de las reuniones cuando hacen mención de que hay alguna persona que fue a pedir una ayuda, y entonces ya nadie tiene para bendecirles porque fueron tan exprimidos de su dinero que de plano, aunque quieren, no pueden ayudar.
y terminan dando solo unas cuantas monedas al necesitado. ¡Qué vergüenza que así se opere en las iglesias cristianas cuando bíblicamente estamos llamados a tener un diezmo apartado para el apoyo a los necesitados! Y no es negociable, este diezmo es exclusivo para la gente en condiciones que les impiden valerse por sí mismos. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Comprendo también la rabia de muchas personas que dicen que no quieren diezmar a los pastores porque ellos tienen mucho y mejor le dan al pobre. Su intención es correcta, pero su ejecución no lo es, ya que dar al necesitado debe venir después de haber dado al ministro de la palabra. Ahora, debemos saber a cuál ministro bendecir. Si solo daremos al que se nos pone enfrente aunque ni nos edifica, estamos tirando nuestro dinero a la basura. Pero si usted da sus dádivas en el orden correcto, al ministro que le edifica, guarda el fondo de ahorro para los Moadim y también da su parte al necesitado, entonces tiene usted derecho a decir esto. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante de Adonai tu Elohim: he sacado de mi casa la porción consagrada, y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos, que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Deuteronomio 26:14. No he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz de Adonai mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Hermano, Yeshua pagaba el segundo y el tercer diezmo también. Juan 13:27, hablando de Judas. Después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Yeshua le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Juan nos dice que no se les hizo raro ver salir a Judas porque pensaron que iría a comprar algo para la fiesta que estaban por celebrar, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, que iniciaba con la cena de Pesaj, que sucedería la noche siguiente, lo que significa que guardaban el segundo diezmo. Y otra aseveración que hicieron fue que iría a dar algo a los pobres, porque tenían un tercer diezmo. Para el lector que no conoce sobre los distintos diezmos, esta observación pasa desapercibida. Pero para quien ya ha entendido la palabra, nos sirve como confirmación que nuestro Mesías se preocupaba por guardar toda la Torá correctamente, y nos dio un ejemplo también de siempre tener listos nuestro segundo y nuestro tercer diezmo. Hablemos del cuarto diezmo entonces, para los sacerdotes. Este era pagado por los levitas de todo lo que recibían del pueblo. Se daba a Aarón y a la familia de los sacerdotes después de él. Números 18:25. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Yahvé el diezmo de los diezmos, y se les contará su ofrenda como grano de era y como producto del lagar. Y así ofrecerán también ustedes ofrenda a Yahvé de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda de Yahvé al sacerdote Aarón. La forma de aplicar este principio el día de hoy es que si usted está al frente de alguna congregación y recibe dádivas de los hermanos, usted también debe bendecir a algún otro ministerio, especialmente a alguien que sea de edificación para usted. Todos estamos aprendiendo juntos, pero siempre hay personas a quien el Padre utiliza para bendecirnos espiritualmente. A esos ministerios es a quienes los que recibimos dádivas debemos bendecir. El hacer las cosas de esta manera nos ayuda a someternos unos a otros y a siempre tener los pies sobre la tierra y a considerar a los demás como superiores de nosotros, ya que todos podemos aprender de alguien más. Efesios 5:21. Sométase el uno al otro en el temor del Mesías. Filipenses 2:3. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Recapitulando. Número 1. Existen muchos tipos de dádivas, todas vigentes pero no todas en acción el día de hoy. Número 2. Las que están en acción, como las ofrendas voluntarias, deben darse de corazón. Número 3. Las que no están en acción porque necesitan el templo para realizarse, como los diezmos y las primicias, se pueden seguir haciendo, pero como memoriales, no son obligatorias, pero deberíamos considerar darlas porque su propósito sigue en pie. Número 4. Dar primicias es parte del Moadim de primeros frutos. Número 5. El diezmo el día de hoy es realmente una ofrenda voluntaria.
Dar el 10% es solo para tener una medida sugerida que no es mucho ni poco. Número 6. Dar diezmos es para el sostenimiento del ministerio. Ya no existen los levitas, pero aún hay gente que se dedica a predicar la palabra de tiempo completo. Número 7. Nuestro diezmo debe ser dirigido para bendecir la vida de quien nos está bendiciendo espiritualmente a nosotros. Número 8. Existen otros tipos de diezmos que también deberíamos estar guardando, el de los moadim y el de los necesitados. Número 9. Aún los que reciben diezmos están llamados a diezmar para bendecir a quienes les edifican. Y número 10. Cuando damos nuestras ofrendas para sostener los ministerios que llevan el mensaje, se expande la obra de Elohim. En conclusión, dar nuestros diezmos para sostener el ministerio no debiera ser un asunto tan controversial. Cuando conoces el principio de que si eres bendecido espiritualmente debes bendecir a quien te instruye y lo pones en práctica, todo es mucho más sencillo y la obra de Adonai fluye correctamente. Sin embargo, porque muchas personas han utilizado este principio bíblico santo para hacerse ricos, es que hay necesidad de volver a enseñar al pueblo a dar correctamente. Esos que dicen que la ley es solo para los judíos y que ya estamos solo en la gracia, no deberían tener cara para andar pidiendo diezmos. Yeshua jamás se rehusó al diezmo o a las ofrendas, pero sí dijo que hay cosas más importantes en las cuales enfocarnos. Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dar a Yahvé es un honor, y Él quiere que no nos perdamos de esa parte de sus bendiciones. Es triste como muchos ministerios han torcido esta parte de la doctrina para hacerse millonarios y como otros, en su afán por contrarrestar esa mala publicidad, se rehúsan a hablar de este tema. Pero cuando somos dirigidos por el Ruach HaKodesh, siempre tendremos Shalom, y así es como debemos hacer todas las cosas. Demos con gozo. Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones les llamarán bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice Adonai de los ejércitos. Y yo te doy mi corazón, mostrando mi agradecimiento. Te entrego lo que soy, Adón, mis sueños y mis sentimientos. Mi vida pongo ante tu altar, seré una ofrenda en tu presencia. Es por tu amor que puedo amar, si por mí diste tu existencia. Mi corazón te doy Adón. Rindo lo que tengo, quiero darme por amor de nadie más. Yo quiero ser, me has enamorado y en tu voz voy a creer. Y yo te doy mi corazón, mostrando mi agradecimiento. Te entrego lo que soy, Adón, mis sueños y mis sentimientos. Mi vida pongo ante tu altar,
Es por tu amor que puedo amar. Si por mí diste tu existencia, mi corazón te doy rindo lo que tengo, quiero darme por amor de nadie más. Yo quiero ser, me has enamorado. De nadie más. Yo quiero ser, me has enamorado y en tu voz voy a creer. Y yo te doy mi corazón, mostrando mi agradecimiento. Gracias por haber visto este video. Por favor denle like, déjenos un comentario diciendo su opinión. Si gusta ser parte de nuestros grupos de WhatsApp, envíe su información a nuestro Facebook personal que ha aparecido en pantalla durante el video y le agregaremos. Solo tenga un poquito de paciencia, por favor. Sobre todo, suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos de alabanzas y enseñanzas que subimos. Por último, si este video o cualquier otro que hemos subido ha sido de bendición y edificación para su vida y desea dar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos de antemano y le dejamos la información en pantalla deseando que usted sea prosperado en todo lo que emprenda. Yo soy Eliud Manuel Díaz del ministerio El Remanente, una fe inteligente, y deseo que Yahvé le bendiga y le guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom.